Queremos determinar el segundo derivado de la función dada. Y aviso, la función dada es un cociente. Para determinar el segundo derivado de la función necesitamos encontrar el derivado del primer derivado. Así que el primer paso es encontrar el primer derivado de la función dada. Entonces, si dejamos que el numerador sea igual a f y el denominador igual a g, podemos determinar el primer derivado aplicando la regla del cociente dada aquí en rojo. Y luego encontramos el primer derivado. Podemos encontrar el derivado de esta función para determinar el segundo derivado. Para determinar el primer derivado comenzamos con el denominador, y avisamos como el denominador es solo el denominador cuadrado o cuadrado. Así que tendremos 4x más 3 cuadrados en denominador, y luego tenemos g, o el denominador 4x más 3, x el derivado de f, o el derivado del numerador, que será 3 menos el numerador, o f, que es 3x, 1. X el derivado del denominador, o el derivado de g, que será 4. Ahora vamos adelante y simplifique este numerador. Aquí tendremos 12x más 9 y aquí distribuirá el 4. Así tenemos 12x, pero estamos restando eso 12x. Aquí tendremos 4, pero estamos restando esto será más 4. So 12x, 12x igual 0. Así que nuestro primer derivado será igual a 13. Barra la cantidad 4x más 3 aumentada a la segunda. Ahora, nuestro objetivo es determinar el segundo derivado, lo que significa que necesitamos encontrar el derivado de esta función aquí para que podamos evitar tener que aplicar la regla del cuento en el momento de mover esto en el numerador, que cambiará este exponente a menos 2. Tenemos 3x la cantidad 4x más 3 levantado al poder de menos 2 y ahora tenemos una función compuesta. Entonces, si te permitimos igualar la función inter, podemos escribir esto como 3u al poder de menos 2. Así que ahora podemos aplicar la regla de potencia extendida, que incluye la regla de cadena para determinar el derivado de esto con respecto a x. Así que nuestro segundo derivado será igual al derivado de 3u al menos 2 con respecto a x. Así que lo multiplicaremos por menos 2. Eso será menos 26 sustrato 1 del exponente, será menos 3. Así que esto sería u para el menos 3, pero u es 4x más 3x u'. Bien, si u igual 4x más 3, u' igual 4. Así que aquí está nuestro segundo derivado, pero vamos adelante y reescriba esto. Menos 26 por 4 igual menos 104. Y entonces podemos pensar en esta cantidad como superior a 1, así que si lo movimos al denominador, el poder se convierte en más 3. Para que nuestro denominador sería la cantidad 4x más 3 elevado al tercer poder. Esta sería nuestra segunda función derivada. Espero que encontraste este ejemplo útil.